Estoy negro. ¿Qué tal, amigos? Una vez más tengo el gusto de compartir un momento con mi amigo Mollé, antes conocido como Marcelo, luego sufrió una serie de cambios y ahora es Mollé. Uruguayo, vive en el norte de Israel, es rabino y bueno, tenemos un montón de cosas en común, y eso ha hecho que en los últimos 15 meses, conversáramos bastante. ¿Cómo estás, Mollé? Bien, bien, muy contento de verte y de tener unos minutos para hablar contigo. Me hace bien. Bueno, me alegro mucho de oír eso. Vos sabés que hace días, semanas, meses, que me pregunto cómo, cómo hacer para evitar sentir odio. Porque cuando uno ve los espectáculos que realiza, esos espectáculos de terrorismo que practica Hamás a la hora de liberar a los secuestrados, a la hora de enviar cuerpos intercambiados, bueno, a la hora de hacer las peores cosas que puede llegar a ser un ser humano, yo creo que hasta cosas que ni los nazis hicieron, eh, o al menos hacen un esfuerzo muy grande para parecerse a ellos, uno como que hasta siente la necesidad de odiarlos. Pero siempre dije, y creo, no es que yo sea, oh, qué brillante las cosas que dice Gustavo, pero que el odio solamente le hace daño a la persona que odia porque te envenena la sangre y no le hace absolutamente nada al odiado. Entonces, ¿cómo hacer en esta oscuridad, en este caos, para encontrar dentro del judaísmo esa luz que nos permita caminar hacia la paz? No me refiero hacia la paz en el conflicto, me refiero hacia la paz interior. Pregunta muy buena y yo me anoté. No vos fuiste bastante, como quien dice, que, que hay muchísimas palabras más que fuera de lo odio. Yo escribí dolor, depresión, odio, impotencia, tristeza. Es un montón de cosas que te despierta, porque cuando vos estás viendo a una persona querida, aunque no sea tu hermano, todos pensamos igual, ves a un ser humano judío que vos entendés la cabeza de esa persona que está ahí atrapada y que le están haciendo esa cosa horrible, entonces vos te causa un montón de cosas, no solamente odio. Ojalá fuera solamente odio, es un montón de cosas. La impotencia también algo es terrible. El hecho de que la falta de justicia, la falta de por qué está pasando a esa persona esa cosa tan terrible y que no hay, como quien dice que parece que es el libre albedrío desatado, cualquiera puede hacer lo que se le antoja y nadie rinde cuentas de nada, ¿no? Es espantoso. Son todas las sensaciones que te fluyen. Y yo lo que quería es para tratar así un poco en, en una puntita de eso, eh, yo digo que hay dos cosas que hay que el judaísmo nos da para poder, son los lentes esos que nos da el judaísmo para que nosotros podamos ver la realidad de otra forma. De acuerdo al judaísmo religioso, digamos, hay dos, está el mundo material y el mundo espiritual. El mundo material está regido por leyes de la naturaleza, la ciencia, todas las cosas que nosotros aprendemos y vemos
que se cumplen siempre. Es decir, si vos vas a aprender algo a tal temperatura, las cosas se prenden. Todas las cosas que vos podés escribirlas en un cuaderno y decir que las cosas funcionan de esta forma son leyes naturales. Y la naturaleza se rige por leyes naturales. Lo que agregó el judaísmo es que nos dijo de que hay un mundo espiritual fuera del mundo natural y que nosotros vivimos no para vivir solamente el mundo ese natural, sino que vivimos en función de llegar a la espiritualidad, en función de sentir esa sensación de espiritualidad. Para eso vivimos. Entonces, lo que dice es el judaísmo es así, que también las leyes espirituales tienen reglas y tienen leyes espirituales, y que a veces las leyes, esos dos mundos, y es gran parte del problema que tenemos en la vida, es que no vemos ese mundo espiritual. Y materialmente hay leyes materiales, pero no coinciden con lo que nosotros esperamos que pase espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? De que vos, si vas a ir a prender el fuego, se va a prender. La naturaleza funciona como funciona, pero espiritualmente a veces vos actuás de una forma y las cosas no pasan como vos querrías que pasaran, al revés. Entonces pasan cosas que contradicen los sentimientos que uno tiene adentro. Entonces eso es el aprendizaje que nosotros tenemos como judíos o como seres en el mundo, es de tratar de abrir esos ojos espirituales y que sí concuerden las dos leyes y que no estén separadas. Ahora, ¿qué pasa? Para ir cerrando un poco el concepto, que cuando vos, por ejemplo, físicamente, si vos te golpeás, te duele enseguida. Si haces algo que te quemás, enseguida tenés una consecuencia. Pero hay cosas físicamente que no tienen consecuencia inmediata. Una persona puede comer dulces y que no le pase nada, pero un día le va a caer la diabetes si no para. Entonces, pero todo el tiempo que está comiendo dulces te va a decir, no pasa nada, ves que como dulces y está todo bien y no pasa nunca nada. Porque hay cosas que no suceden inmediatamente. Entonces, las leyes naturales se cumplen inmediatamente y hay leyes naturales que no se cumplen inmediatamente. Las leyes espirituales es lo mismo. Hay leyes espirituales que son más inmediatas y leyes espirituales que son menos inmediatas. Ahora, contestando a lo que vos preguntaste, la Kabbalah, que es lo que, la parte más mística, espiritual, que tiene una función de no solamente mover las fichas en el mundo, sino que moverte vos, cómo moverte como persona en el mundo, dice lo que vos decís. Yo no tengo que regir mi vida de acuerdo a la vida de los demás, ¿sí? Para no ser influenciado y para que no me haga mal. Pero de todas formas, cuando ves una cosa así, o lo que pasó con las señoras vivas y los hijos, y eso es espantoso. Eso no puede que no te despierte algo. Pero lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es interpretar materialmente con las leyes naturales qué es lo que tenemos que hacer y también espiritualmente qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber leer la realidad material y la realidad espiritual que hay. En el medio hay sensaciones que te saltan como una fuente inevitablemente porque sos un ser humano. Si vos podés ser una persona súper justa y súper buena, pero si te da una cachetada, tenés la tendencia de darle una piña a la persona, tirarle algo por la cabeza, porque sos un ser humano. Puede ser de que te detengas y que
antes de tirarle la botella por la cabeza, vos decís, oh, no, yo no voy a seguir el juego, voy a tratar de que entienda de que hay otra forma de comunicarse y no de pelearnos, pero siempre esas sensaciones suben. Y yo creo que sí que hay que canalizarlas. Hay que llorar, hay que sufrir, hay que doler. Es bueno doler, está hecho para eso, está hecho para que podamos desahogar esa impotencia que tenemos ante esas situaciones. Hay cosas que están pasando que te causan dolor e impotencia y hay que doler, hay que sufrir, hay que sentir ese dolor y sacarlo afuera, no taparlo. Y ¿qué vamos a hacer como respuesta? Eso sí tenemos que analizar en los dos términos. Naturalmente, de acuerdo a las leyes naturales, de acuerdo a la lógica, ¿qué es lo que yo tengo que hacer ante esta situación? Materialmente, sin tomar la parte espiritual, y también espiritualmente hay que pensar cómo yo entiendo lo que está pasando y cómo lo respondo. ¿Explica algo o hice un relajo tremendo? Hiciste un poco de relajo, pero más o menos se entiende. Pero para ir más profundo todavía, tenemos el caso del papá de la familia Vivas, que sobrevive a su esposa y a sus hijos, que fue psicológicamente torturado como pocas personas en la historia de la humanidad. Uh-huh. Estuvo 15 meses secuestrado. Durante esos 15 meses, sus captores le dijeron que pronto iba a ver a su familia, cuando esos captores sabían que su familia había sido asesinada por ellos mismos. Pocos minutos antes de que vuelva él a la libertad, esos captores volvieron a decirle que faltaba poquito para que se vuelva a juntar con su familia. Luego él se entera de que su familia había sido asesinada. Luego le envían a sus hijos y al cadáver de una desconocida en lugar del de su esposa, lo que le hace a él renovar la esperanza de que la esposa tal vez está viva. Pero a las pocas horas le envían el cuerpo de la esposa. Es imposible, pero trato de ponerme en la piel de este hombre y más allá de que sé que hubo personas que perdieron a sus familias en el Holocausto y que de repente sobrevivió un niño, un adolescente a todo ese terror y luego pudo rehacer su vida, no logro comprender racionalmente cómo este hombre puede continuar viviendo, cómo puede en algún lado conseguir la energía para en el día de mañana volver a levantarse y volver a enfrentarse al mundo. Yo no logro entenderlo. Mira, sería un poco irresponsable de mi parte decirte, hay una cosa que dice el rey Salomón en uno de los escritos de él, dice que yo, el rey Salomón, hijo del rey David, te digo que todas las cosas que hay en el mundo son Ebel Abalim, no me acuerdo cómo se traduce, que son que son nada, que todo lo que tiene que ver con los placeres mundanos no son nada. Y entonces dice, ¿por qué te dice el rey David, el hijo del rey David, yo soy el rey Salomón, hijo del rey David, que todo lo que está en el mundo no es el verdadero placer y que vos te lo dice porque si fuese un tipo de la calle, un tipo pobre que no tiene plata o lo que sea, le decía, bueno, vos decís que no sirve nada el mundo porque no tenés plata. Si tuvieses plata serías así. Si tuvieses poder, si tuvieses tal cosa. Pero una persona que tiene todo, entonces cuando él te dice,
no, las cosas materiales no son importantes, ahí lo podés creer. Entonces, solamente el padre de la familia Vivas te puede contestar una pregunta así, después que pasó esta espantosa y difícil prueba que está pasando en su vida. Él es el único que puede contestar porque yo creo que es el sufrimiento más grande que puede tener un ser humano. Otra vez, un ser humano bueno, porque hay gente que a ellos capaz que les importa un pito. Hay un montón de gente que pierden a los hijos y a las esposas y eso, y no les importa. Ellos los ponen inclusive arriba de, de la tierra y ellos están bajo la tierra, que se mueran ellos. Este, o sea, estamos hablando de una persona que ama a sus hijos y ama a su esposa, entonces es espantoso. Él es el único que puede responder a una pregunta así. Decir algo sería como decir, ¿quién sos vos para decir un sufrimiento terrible que tiene esa persona? Lo que sí podemos tratar de expresar son cosas que están escritas o cosas por la experiencia de uno, pero yo no sé. Yo me pegó un Mm, tiro al otro día, no aguanto, te digo la verdad, no te puedo decir de que podría aguantar una cosa así. Eh, puede ser que, y si él, Hazel Sharon, mañana se tira un tiro, lo vas a entender, no vas a decir, que cómo hizo una cosa horrible, qué cobarde, vas a decir, lo entiendo. Entonces, como quien dice, de que es una cosa fácil, no, es una cosa extremadamente difícil. Lo que sí te puedo decir, lo que está escrito, es que Dios no da pruebas que tú no las podés aguantar. Que a cada uno le da las pruebas que las puede aguantar. Puede ser de que a una persona le da una prueba fuerte y la aguanta, pero cuando le roban pero no le roban el estacionamiento, porque si le roban el estacionamiento se pone como loco. Como quien dice, cada uno de nosotros tenemos puntos débiles y puntos más fuertes, y Dios le da a la persona las pruebas que él las puede superar. Esa es una de las cosas que está escrita. La segunda cosa, y eso te digo por cuestiones que nunca me fue eh, extremadamente bien en la vida, en momentos difíciles hay como una especie de ventanita que te muestra, y eso también te digo por otra gente que ha pasado por situaciones muy difíciles, es que cuando tenés fe y cuando tenés un poco de la parte espiritual, a veces te abre como una ventanita que te mete aire por ahí y te hace ver cosas distinto, ver las cosas un poco distinto y no tan horribles como nosotros las vemos en ese momento. Entonces, digo, si Dios quiere y le dé fuerza y él tenga la fuerza, yo rezo y duelo por él porque es una cosa muy difícil y me siento culpable, además, me siento parte de la culpa de que eso haya pasado a una persona. Me parece que tenemos que sentir que algo estamos haciendo mal, que pasan estas cosas y tenemos que cambiarlas. sí, yo de repente, donde siento que me equivoqué al formular la pregunta fue en personalizarlo tanto en él, pero la idea era ponerlo a él como ejemplo y justamente dejar en claro que no es el único que ha pasado por cosas así, que hay gente que ha pasado por cosas peores, no, pero sí similares. De hecho, familias como la familia Vivas fueron asesinadas el 7 de octubre y no se hicieron, es una palabra fea, pero no se hicieron tan mediáticas, porque justamente Ujú, no pasó todo lo que terminó pasando después con la familia Vivas. Pero reitero, ya en el Holocausto, en la década del 40 en Europa, pasaron cosas muy similares y bueno, por falta de redes, tal vez no nos enteramos de cosas tan puntuales como nos hemos enterado ahora del caso de los Vivas, pero sigo sin entender cómo
y saquemos a la familia Vivas como ejemplo y pongamos a todo el pueblo, a todo el pueblo judío en esto, ¿no? ¿Cómo? Viste que hay una historia de alguien que en un campo de concentración escribió en una pared algo así como: si Dios existe me va a tener que dar muchas explicaciones. Eh, y ahora estamos viviendo algo que nunca creímos que íbamos a vivir, que era solo algo que estaba escrito en los libros de historia. Eh, ¿Qué explicaciones me puede dar Dios en caso de existir? Ok. Es así. Em, em, por eso empecé con lo que dije al principio, de que está el mundo material y el mundo espiritual. Si vos, como poniendo el ejemplo de los dulces, o el cigarrillo o lo que sea, el que recibe el castigo no es el que hizo el pecado a veces. Cuando una persona fuma, no recibe en general cáncer en la boca, recibe en los pulmones. Y cuando come dulces, tiene un problema en el estómago y tampoco en la boca. Como quien dice, el que hizo el problema fue el que lo comió, es la boca. Entonces tendrías que tener un castigo en la boca y no en el estómago. Pero la cuestión es que el, somos un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo entero, un pueblo que somos una sola alma dividida en pedacitos, pero somos una sola alma. Y a veces lo que hace una persona, el que recibe el castigo es el otro, porque es el que, el que abrió la boca fue el que causó que se entraron todas esas cosas, pero a veces no es el que recibe el castigo. Cuando una persona hace algo que está mal, y esa es una de las cosas más difíciles, en general nadie, ni yo ni nadie acepta el juicio. Si ahora me empezás a criticar y revisar qué es lo que hago de la mañana a la noche, y empezás a notar, y me decís, mirá, Moya, a mí me parece que vos haces esto, haces lo otro, ¿qué te voy a decir? Sí, bueno, pero yo estaba cansado y yo hice tal cosa, y bueno, fue justito cuando tal cosa. Yo no te voy a aceptar lo que me vas a decir cuando me estás juzgando, ¿ok? Nadie acepta las cosas. Entonces, el problema es que cuando nos olvidamos de Dios o decimos que capaz que no existe, pero después tenemos preguntas y le venimos de preguntar, después que pasaron las cosas, ¿por qué hiciste tal cosa de otro? Sí, pero vos me olvidaste. Él te puede decir, pero vos te olvidaste de mí toda tu vida. ¿Qué me venís a reclamar ahora? Si vos estás todo el día rezando, estás cumpliendo, estás tratando de acercarte a Él, entender cómo las cosas funcionan, empezar a conectarte con la parte espiritual y tener una vida, y te pasan cosas, le podés quejar, pero vos me dijiste que si yo cumplo Shabbat y hago tal cosa, no me va a pasar esto del otro, ¿por qué me pasó tal cosa? Podés empezar a discutir cuando más o menos trataste de hacer una interacción con él, pero si no intentás ni siquiera interaccionar con él, entonces, ¿qué te va a decir? Lo que te va a decir no te va a gustar porque él te puede decir, sí, pero yo dije tal y tal cosa y vos ni siquiera te fijaste si es verdad o no. Entonces, y a nadie le va a gustar esa respuesta. Además, esa es una de las primeras cosas. El mundo no es lo que nos pasó en el Holocausto, lo que nos está pasando, nos está diciendo, vos podés hacerte el bobo de que no existe la espiritualidad, que no existe nada, que no sé qué, y que solo la lógica y la fuerza y el ejército y todas las cosas, y ser un pueblo que brillante, que tiene tecnología, y que todo eso, y de pronto todo eso no te sirve para nada. Eso te está demostrando de que la vida material no es el objetivo del mundo. Las luces como que se están prendiendo por todos lados. Lo que uno tiene que hacer es
fijarse de esas luces que te están, no le das corte, no le das pelota y un día te caen. No es una broma la cuestión de cumplir o no cumplir. No es una cuestión de broma si quiero ser espiritual o no, o ser tal cosa. No, tengo que pensarlo de verdad. Y si no lo pienso y no le doy corte, y bueno, al final pasan cosas que te muestran de que no es joda lo que el mundo, la vida no es joda. No, hago lo que quiero, no va a pasar nada. Sí, pasan cosas. Entonces, tenés que, yo qué sé, yo trato de ver, y es muy difícil porque vos tenés que, yo como persona no creo tener la verdad, no creo poseer nada pero yo trato de no ser amarrete y lo poco que yo sé, yo sí lo quiero dar a los demás. Lo que yo traté de intentar entender, dárselo a los demás y capaz que los demás ven mejor que yo o gracias a alguna cosa que yo le di, pueden entender más cosas y todos podemos enriquecernos. Eh, cuando, cuando pasa una cosa así tan dura, tenés que fijarte en las dos cosas. ¿Qué es lo que tengo que hacer materialmente y qué tengo que hacer espiritualmente para... Otra cosa que quería decirte que antes de que pase entre eso, es que a veces nosotros, como quien dice, somos desagradecidos de todo lo bueno que recibimos y nos quejamos cuando pasan cosas malas. Es decir, nos quejamos por los bebitos que mueren, pero no nos ponemos contentos por todos los bebitos que nacieron y que son sanos y que está todo bien. Entonces, es como quien dice, tendrías derecho a quejarte por los bebitos que mueren si estás contento por los bebitos que nacen y que todo sale bien. Entonces ahí tenés derecho a decir, ¿por qué este se murió? Pero si vos no te parece que es evidente de que todos nazcan bien y que está todo bien y no te tenés que poner contento, pero sí tenés derecho a enojarte cuando un bebé se muere, entonces ahí estás siendo como un poco desagradecido. Para ser de verdad, para poder discutir de verdad con Dios, tenés que ver todo, no ver solamente lo que te... Siempre te vas a parecer que tenés razón si vos ves solo una parte. Ahora, no quiero caer en el lugar ese de decir, nos pasó todo esto porque hacemos pecados. No quiero caer en ese lugar, pero quiero sí de que nos demos cuenta de que algo estamos haciendo mal como seres humanos para que nos esté pasando esto. ¿Y qué es lo que sí tenemos que hacer? Entonces digo, hay dos cosas. Naturalmente, lo natural, uno de los mensajes que sí quería decirte, que vos me preguntaste si tenía un mensaje, tengo un mensaje. Tenemos que terminar con idolatrar a nuestros políticos o a nuestras ideologías. Las ideologías sirven si se cumplen. Si no se cumplen, no sirven para nada. Los políticos, si hacen en la forma de que están haciendo lo que prometieron, sirven. Donde no hacen lo que prometieron o están haciendo algo mal, los tenemos que criticar aunque sean nuestros políticos, nuestros partidos. ¿Ok? Entonces, si vos me vas a preguntar, por ejemplo, te voy a tirar una, ¿te parece bien que los religiosos no van al ejército? No, no me parece bien. No me parece bien. A mí me parece que los religiosos tienen que ir al ejército. No solo eso, les tienen que ir y decir, ¿saben qué? Queremos ir al ejército, todos queremos ir al ejército. Mañana, a ver qué pasa. Así tendría que ser. Yo, como religioso, pienso así. No le digo a los que no son religiosos esto, porque si no, viste, te haces, vos sos el bueno, el religioso bueno que pensás como nosotros. Entonces yo trato siempre de defender la parte religiosa por ese hecho nada más, porque no quiero, yo me peleo con los religiosos, no me peleo contigo por la cuestión del ejército. Tengo mucha gente que discute conmigo, amigos y eso, que no son religiosos. ¿Por qué? Y bueno, yo trato de que vean otra cosa, pero no para convencerlos, sino para defender a los religiosos, sino porque es la forma de que sí se cumpla. Yo sí creo que los religiosos tienen que hacer el ejército,
Y para que se cumpla, no es la forma de decir cómo se está haciendo políticamente, lo único que les interesa es derrocar el gobierno, no les importa que los religiosos vayan al ejército. En realidad, si estuviese el otro gobierno, les darían 10 veces más cosas a los religiosos para que no vayan al ejército que este gobierno. Pero ahora como que es una carta que suena bien. Entonces yo digo, no, si yo pienso de que no está bien, entonces le voy a decir a mis políticos o los que me representan, no, a mí me parece que no está bien lo que están haciendo. Ustedes tienen que exigir de que nuestros hijos vayan al ejército y que tengamos igual de posibilidades en todo también. Que seamos también, que podamos llegar a ser generales del ejército, que podamos ser el más grande del ejército también. Vamos a ver si les gusta a los que no son religiosos, pero no me importa, me parece que sí, tenemos que dar nuestra vida como ellos, y no solo eso, nosotros tenemos ideal para dar la vida. Tenemos más cosas, como quien dice, tenemos más ideológicamente, el bolso del religioso está mucho más lleno para dar la vida en el frente. Entonces, sí, me parece que tendrían que dar el ejemplo y, y y yo les exijo a mis rabinos, a la gente que es más grande que yo, donde yo puedo lo digo esas cosas y digo un montón de cosas que no estoy de acuerdo. Y esa es la forma de cambiar. Si yo, a Bibi, tiene cosas que están bien y tiene cosas que están mal. Entonces, si no para defender a mi partido, a mi gobierno que yo voté, no digo las cosas que están mal, porque si no el otro se va. No, no tiene que ser así. Cada uno tiene, si nosotros estamos, como quien dice, dándole a los políticos lo que ellos quieren. Ellos quieren que vos seas, que los sigas ciegamente y que los defiendas ciegamente. Y no, vos le tenés que decir, no, no te voy a seguir ciegamente. Si vos te mandás una macana, te voy a escrachar. Y te escracho mañana de mañana. Entonces los medios de información tendrían que ser así. La gente de información tendría que decir, si Bibi hizo algo mal, que digan que está, pero lo que hizo bien también que digan que está bien. Y lo que hizo ese de izquierda que está mal, que lo digan, y lo que hizo bien, que está bien. Pero si yo empiezo, bueno, como yo estoy para los de izquierda, entonces paso información ya censurada para el lado de izquierda y que lo que está haciendo el gobierno de Israel es horrible, porque es el gobierno que yo no voté, y ta. Entonces nunca vamos a llegar a nada porque estamos todo el tiempo embarrados en la mentira y embarrados en un odio que no tiene ningún objetivo, no vamos a llegar a ningún lado así si seguimos así. Lo que sí tenemos que hacer es decirle al gobierno, está mal lo que estás haciendo, esto, no estoy de acuerdo, y salir a la calle y pelear y decirlo, y no porque sea mi partido defenderlo. Y te puedo dar una lista enorme de cosas que a mí me parece que está mal, que está haciendo Bibi, que está haciendo el gobierno que es más de derecha y que es más tolerante con los religiosos y con la religión, que los otros gobiernos eran en muchas cosas. Yo estaba de acuerdo en lo que hacían, pero eran anti-religión, no querían que la religión estuviese, querían borrar la religión del mundo. Y bueno, tenemos que, primero eso, esa es la primera cosa que tenemos que hacer. La segunda cosa es conectarnos por las cosas que tenemos en común y no por las cosas que no tenemos en común. Ok, si yo estoy contigo en algún lugar, vamos a tratar vamos a hacer por lo menos las cosas que estamos de acuerdo. Y las cosas que no estamos de acuerdo las dejamos para discutir, eso está bien. Pero discutir como se debe. Y entonces por lo menos vamos a llegar a hacer un montón de cosas porque estamos de acuerdo en millones de cosas. ¿Cuántas cosas no se hacen en los gobiernos, no solo en Israel, en Argentina, en Uruguay, en cualquier lado? Solamente que el gobierno opositor dice, no, no lo voy a aprobar porque si lo apruebo le estoy dando una ventaja porque eso está bueno lo que está haciendo. Eso es espantoso. Somos estúpidos si hacemos esas cosas, pero las hacemos. Entonces yo quiero que como seres humanos, como personas simples y
y unánimes que no tenemos, nadie nos cuenta que podamos decir eso. No, ustedes tienen que hacer también las cosas que están bien, a pesar de que esté el otro en el gobierno. Y tenemos que criticar lo que está mal a todos. Eso es lo inmediato que tenemos que hacer. Es lo natural, lo que tiene que ver con la lógica. La política se ha convertido prácticamente en un diálogo de sordos, donde el de derecha cree que todo lo que hace la gente de derecha está bien y todo lo que hace la gente de izquierda está mal, y viceversa, ¿no? La gente de izquierda cree que todo el que es de derecha está equivocado y que todo lo de izquierda es bueno. Eh, Dentro del mundo religioso existe gente de izquierda y también existe gente de derecha. ¿Qué es lo que hace ese mundo religioso para tratar de hermanar, si se quiere, a la gente de izquierda, a la gente de derecha y tratar de lograr que existan políticas de Estado más allá de los partidos? Bueno, estoy con tos, estuve enfermo, tengo una Entonces, necesidad de tranquilo. toser, así que perdónenme, señoras y señores, las miles de personas que nos están mirando en este momento. Tengo una necesidad de toser. Mira, Yo te quería decir mira lo que es ser malo, ¿no? mira, lo que te debía decir es que yo miré la entrevista con Lalo. Ajá. Ahora, a Lalo lo quiero muchísimo. Él fue mi Sheliach y él fue, gracias a él hice Aliyah, y gracias a él vine al Majón, y lo quiero muchísimo. Una persona muy querida para mí. Si quieren Eh, buscar la entrevista, la charla en el canal, porque no hago entrevistas, hago charlas, hace poquitos días, así que 3, 4 videos para atrás buscan. entonces tenía problemas yo porque decía, no quiero que, como quien dice, que me dé bronca en cosas que diga, porque como que no estamos, ahora ya no estamos de acuerdo en muchas cosas porque yo soy religioso y él sigue siendo de izquierda y pensando capaz que no existe Dios, no sé qué es lo que piensa. Pero bueno, yo no quería que me condicione esa entrevista a lo que yo siento por él, porque lo quiero muchísimo. Pero dije, bueno, si yo capaz escucho me va a dar bronca algunas cosas, pero sorprendentemente estoy de acuerdo en el 85% de las cosas que dijo, y el 15% las dijo de una forma que no me dio bronca, o que no me hizo, que es legítimo pensar distinto, está bien que pensemos distinto y está bien que lo digamos correctamente, sin escrachar, decir cosas sin argumentos y decir cosas como negar algo o ningunear a gente, pero sin decir un argumento, ¿entendés? Entonces, me parece legítimo que él piense, está bárbaro lo que piensa distinto y no me causó, al contrario, me dio mucho gusto de sentir eso, pero, pero yo creo que tenemos que, toda la sociedad, los religiosos y los no religiosos, tenemos que intentar llegar a eso, ¿no? A tratar de ver al otro y ver que él tiene una buena intención, piensa distinto de cómo llegar a lograr el objetivo, pero tiene una buena intención. Entonces, si nosotros nos conectamos con las buenas intenciones que tenemos todos, vamos a saber cuándo tenemos que bajar la barra en lo que nosotros estamos diciendo que hay que hacer para que el otro o para que se cumplan las cosas que estamos los dos de acuerdo. Porque a veces nos terminamos peleando por las formas y haciendo la vida más difícil que si no discutiéramos. Como quien dice que en lugar de llegar a que alguno pueda hacer su objetivo, hacemos que ninguno pueda hacer nada y al revés, nos vamos para atrás. Entonces, tenemos que hacerlo. Ahora, yo no te puedo decir qué es lo que tiene que hacer la sociedad religiosa, porque me parece que los religiosos y los no religiosos tienen el mismo problema.
de que están extremizados y están hipnotizados por sus políticos y a veces hablan repitiendo sin pensar y analizar. Te voy a dar otro ejemplo. Eh, la mayoría de la gente que yo conozco llegó a la conclusión de que lo que pasó el 7 de octubre fue un, algo que gente que tenía fuerza en el ejército lo dejaron hacer. ¿Cómo se dice boguet en español? Una persona que... eh, cuando una persona... eh, Mira para el costado. no, cuando tiene una esposa y se va con otra tipa, ¿cómo se dice? Infiel, Una infidelidad, pero no se llama infidelidad cuando es una cosa del... engaño. Bueno, no me acuerdo cómo se dice la palabra, pero la cuestión es que mucha gente, y bueno, yo tengo pruebas además de gente tengo amigos que hicieron el ejército que son religiosos, que hicieron teshuvá, que no, y están en cargos importantes en el ejército, y mucha gente dice de que lo que pasó no tiene lógica, que cuando enseguida que una persona se acerca al lugar donde está el alambre y todas esas cosas para que no pasen, enseguida viene el ejército a ese lugar y que no se deja ni, a veces un pájaro se posa ahí y ya enseguida la gente se está fijando qué está pasando. No puede ser que haya llegado todo eso después de que las muchachas que veían lo que estaba pasando informaron lo que estaba pasando, que nadie les dio pelota, que es alguien Sí. de No, adentro no que se fue un hizo, error, fue una cadena inconcebible de errores. no solo, no, fue no, lo que te quiero decir es así, de lo que mucha gente como yo piensa, pero se calla la boca porque el mundo está, eh, y te digo gente que no es religiosa, gente que es de izquierda, un montón de gente que piensa así. Que fue Hay algo gente planeado, que hubo una conspiración que, que, que que- se dejó que a propósito que fue, pasara. fue un acuerdo con el Hamas para dejarlos entrar, que haya una desestabilización y así derrocar el gobierno. Pero se le fue de las manos. No se pensaron, no se pensaron que eran tan monstruosos ellos. Se pensaron de que los iban a dejar entrar y bueno, iba a haber un poco de problemas y bueno, iba a empezar el ejército a meterse ahí y tenían un programa para hacer de que eso desestabilice el gobierno porque pasó lo que pasó y después que derrocar el gobierno. Pero nadie se imaginó de que los árabes iban a hacer lo que hicieron. Entonces se echaron para atrás y se quedaron espasmados de que pasó lo que pasó. Y lo que pasa hoy en día es que si se dice esto que estoy diciendo a toda voces, yo como sé que nadie me va a dar corte, entonces lo digo abiertamente, si se dice abiertamente esto, se arma un lío que se termina Israel, porque hay gente, ¿qué haces ahora? Es un montón de gente que se mandó una tremenda, que cómo van a hacer una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? De que eso hay mucha gente que lo piensa, pero como quien dice, las informaciones de un lado y del otro se tapan esas cosas. Pero no quiere decir de que la gente no siga pensando así. Y eso es lo que pasa, de que muchas veces, como pasó con Trump, que fue elegido presidente, que en las informaciones se habla mal de él y que todo el mundo no quiere ser amigo de él y que cuando vos hablas, decís, no, yo no quiero tener nada que ver con Trump. ¿Entendés? Pero cuando estás en el cuarto oscuro, lo votás, porque estás de acuerdo con muchas cosas que dice, pero tenés vergüenza, como que escuchás a Arjona, no sé, como tenés vergüenza de decirlo públicamente, pero en realidad es lo que sentís. Entonces, eso es lo que está
la política y lo que está mucha gente olvidándose de que la gente no es idiota y que la gente ve cosas y piensa cosas y que hay que... Entonces digo, es un momento, a mí la verdad que no me importa escrachar a nadie de lo que pasó, lo que me importa es que hagamos un cambio, que bajemos un cambio, que digamos, mirá dónde nos llevó todo esto, vos, vamos a parar, dejá, cuenta nueva, es espantoso lo que pasó, vamos a empezar de nuevo, todos, vamos a ver, y la gente que se mandó la cara, perdón que diga la palabra, el rabino que dice esta palabra, pero la persona que se mandó Macana. esta macana que diga, bueno, perdón, que se calle la boca, que se vaya, que se las tome. Pero mucha gente piensa así, mucha gente piensa así, y ese es un problema que tenemos que todos juntos, por eso no estoy hablando como religioso en esto, estoy hablando como ser humano, tenemos que todos intentar eh, pensar en lo mejor y no en lo que le conviene a nuestro político. Dijiste que estabas hablando como ser humano y no como religioso. ¿Los Ujú. religiosos no son seres humanos? Sí, no, pero estoy hablando como ser humano que no está pegado con la religión, hablando como religioso, como quien dice. Sí, sí. Le cuento a la gente que con Moshe podemos hacernos estas bromas, Sí, sí, sí. porque tenemos, a pesar de que no nos conocemos personalmente, hemos desarrollado una linda amistad a la distancia, porque tenemos, como decía hoy, muchas cosas en común, inclusive la música. Él es rabino, pero en este momento está en su estudio de grabación. Él ahí compone, hace música, tiene canciones preciosas, las publican en su Facebook y la verdad busquen porque tiene canciones muy, pero muy lindas donde fusiona muchos estilos, desde estilos israelíes hasta estilos de aquí del Río de la Plata y música brasilera también es muy bueno, realmente vale la pena. Moshe, yo no quiero robarte más tiempo, tampoco quiero hacer un video súper largo y ya estamos cerca de los 50 minutos, pero me gustaría apelar a tu lado más religioso y que dejes un mensaje en este momento, como decía, de tanta oscuridad y de tanto caos para aquellos que nos cuesta poder en algún momento del día dejar de pensar en todo lo que está pasando y yo siempre pongo un ejemplo. ¿Viste que las personas que tienen una dentadura postiza, que de noche se Ujú. sacan la dentadura y la ponen en un vasito con Me agua? pasa. Bueno, a mí hay momentos en que me encantaría sacarme acá la tapa, sacar el cerebro y ponerlo en agua fresca a que descanse, porque siento que está continuamente en movimiento y desde el 7 de octubre me siento muy ahogado con todo esto. Decime algo, decinos algo para poder encontrar un poco de paz, de tranquilidad, de vida. Bueno, voy a ver si me sale, porque te digo, yo creo que hay una cosa que no es la lógica la que habla a veces, es como en la música, ¿viste? A veces es un grupo de acordes que te causan algo en el alma, que te despierta algo, y bueno, no siempre cuando quiero transmitir algo, las palabras salen así como lo que quiero transmitir, pero bueno, a ver si podemos decir. Voy a aprovechar de que estamos cerca de Purim y en Purim tenemos lo que se llama la Megilat Esther, que se lee un escrito que se llama Megilat Esther. Megilá es como un rollo, los rollos de Esther, pero Megilá en hebreo es descubrir. La palabra Megilá es descubrir. Y Esther, que es la protagonista, en hebreo Esther es ocultamiento. Entonces, si vos lo ves así como en doble sentido,
es como revelar el ocultamiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, y esto es la ventanita que me gustaría dejar, y es que existe un mundo espiritual que es muy lindo, que es la respiración verdadera que tenemos. Nosotros no nos damos cuenta y como que hacemos así con las manos y a veces y no sabemos qué hicimos, pero metimos aire adentro. Tenemos muchas formas y yo como no religioso anterior, eh, me di cuenta después siendo religioso de que yo respiraba muchas veces y por qué respiraba. En aquellos momentos había cosas que me daban ese aire, pero ese aire existe y se puede abrir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eh, Megilat Esther es revelar el ocultamiento. La parte material y la parte espiritual están en una aparente oposición, están en una aparente que no funcionan igual. En un Entonces, conflicto. en un conflicto, ese conflicto nos causa que, dice la Kabbalah, que nosotros dormimos porque el alma espiritual ya no tiene la fuerza de discutir con el cuerpo. Entonces precisa estar un poco en su lugar de origen para renovar fuerzas y volver a pelearse un poco con el cuerpo, como quien dice. Todas las leyes judías que nosotros tratamos de cumplir vienen a hacer paz con el cuerpo y el alma, para que no se peleen. Entonces, como que vienen a cumplir cosas, que las cosas van conectando despacito los órganos en la espiritualidad y uno ve las cosas distinto, las siente distinto y en esos momentos tiene esa revelación de ese ocultamiento. Las sefirot son ocultamientos. Hashem, Dios no se puede revelar completamente porque la persona se muere en el momento, porque no tiene la fuerza de recibir tanta luz, entonces él se va ocultando y se oculta por intermedio de las sefirot. Esos ocultamientos son como vestimentas que el mundo se viste, se reviste, para que nosotros podamos ver cosas o aceptar cosas a pesar de que nosotros no las podemos ver directamente porque no tenemos la posibilidad. ¿Qué pasa? De que nosotros nos mentimos. Por ejemplo, el primer hombre estaba desnudo. No es que estaba desnudo solo físicamente, estaba desnudo de que podía ver a Dios y lo sentía. Sabía que había un Dios, no tenía ninguna duda. Él hablaba con Dios. Cuando él pecó, y es el símbolo que nos está tratando de enseñar la Torá, nos está diciendo, cuando una persona se comete un error, siente vergüenza por ese error, y la vergüenza no es una vergüenza solamente que se puso una hojita en el miembro se puso una hojita ahí porque tenía vergüenza de los deseos que, que estaba teniendo, que eran como diferentes a lo que capaz que Dios había querido que él se cumpliera. Entonces, como que se sentía vergüenza, se tuvo que ocultar para poder seguir viendo a Dios. Entonces Dios, cuando empezó a hablar con él, le puso la hojita para que puedan seguir hablando. Pero el hombre va poniéndose ocultamientos a medida de que va mintiendo más o que va haciendo más cosas que no están bien para poder seguir saliendo a la calle sin vergüenza, como quien dice. Esos ocultamientos son ocultamientos espirituales, no es ropa, no es vestimenta. Nosotros nos mentimos a nosotros mismos para poder seguir viviendo, para poder seguir aguantando que no somos lo que nosotros querríamos ser. Pero a veces hay momentos de que sí, esos velos se rompen y hay como una especie de unión con esa parte espiritual. Y en Purim, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que emborracharnos hasta que no podemos diferenciar entre que maldito Amán o el bendito Mordejai. Que no, vos decís, Amán era un maldito y Mordejai era un bendito. Es como dijeras,
que hasta que no pueda decir, que no voy a decir Bibi porque no, a la gente no le gusta, pero no sé, diga a alguien que sea judío, que es bendito, y como quien dice este que mataron, Imaj Shemó, que es maldito, que no puedo hacer la diferencia, estoy tan borracho que no puedo hacer la diferencia entre los dos. Y eso hace de que yo pueda revelar cosas que tengo adentro, pero en forma positiva, es decir, en forma, Dios dice, bueno, te voy a dar un día para que vos te emborraches, y Purim es que, como Kippur, dicen que Kippur, las letras de Kippur es que Purim, es como Purim. Kippur es el día de Kippur, que uno ayuna y reza todo el día, eso es casi como Purim. Es decir, que Purim tiene una elevación impresionante. Es el día que te dice Dios, vos tomá vino y, y te permito que te emborraches para que puedas revelar cosas que están adentro tuyo que quieren salir afuera. Que ese corazón que tenés espiritual que salga afuera, que se pueda manifestar, que pueda tener paz con el cuerpo, que pueda tener paz con los que están alrededor tuyo. Entonces, cuando nosotros entendemos la vida, no solamente individualmente o egoístamente, la entendemos como algo social y vemos las cosas como un uno, entonces vemos algo que no vemos todos los días. Pero para eso hay que hacer un esfuerzo, hay que tratar de entrar en eso. Y la última cosa que te voy a decir es, ese, la sabiduría judía, si, cuando se estudia la Torá, en la Gemara se estudia matemática, geografía, se estudia un montón de cosas. En el Zohar está escrito, por ejemplo, hace Rabbi Shimon Bar Yochai hace como no sé cuántos, 1000 y pico de años, 1500, 1600 años, él escribe en el Zohar que hay en la tierra redonda y que en el otro lado del mundo hay gente con los ojos así, achinados, y que que como quien dice lo de la tierra redonda y un montón de cosas, en el judaísmo ya estaban todas esas informaciones, pero el judaísmo siempre habla en una forma plena, es decir, no te habla solamente de medicina, te habla de medicina junto con las otras sabidurías. No te habla de un tema solo, te habla de un tema siempre alrededor de otros temas, para que veas la realidad completa. El hecho de que los griegos y los romanos empezaron a hacer las cosas con temas, matemática es un tema, geografía es un tema, esto es un tema. Entonces, vos empezás a ver la realidad separada y no la sabes conectar. Te parece que esto es una sabiduría que no se pega con esto y que no tienen, no, la geografía y la matemática tienen puntos en común, todas las cosas tienen puntos en común, pero nosotros en la escuela, en el liceo, no nos enseñaban los puntos en común, nos enseñaban cosas separadas. Y eso te hace ver la realidad separada y no como un todo. El judaísmo y la cabeza que tienen los judíos es que ven todo uno. Unen las cosas. Unen la geografía con esto, unen la computadora con tal cosa, unen esto con esto. El ver el mundo como una cosa unida nos ayuda a ver al uno, que es el creador. Eso nos ayuda, cuanto más vemos esa unidad, más nos acercamos a esa sensación. Entonces, no quiero, nadie, como judío, no quiero que tener la razón, ser eh, dominar a este, no, lo que yo quiero es que cada uno de nosotros lleguemos a un nivel de conciencia de que vemos socialmente a todos, a la gente, a los pobres. Por eso tenemos que dar en Purim, tenemos que darle comida a los pobres, tenemos que dar comida a los amigos también. Está Matanot Evionim, Manot Isherreu. Tenemos que dar comida a los pobres y dar comida a la gente, dar un regalo como de comida a una persona que es amiga tuya. No solamente al pobre.
Es decir, que tenemos que ver la sociedad como que somos todos una sola cosa, no somos partes separadas, somos una sola cosa que a veces nos chocamos, pero que al final nos vemos como una cosa y cuando nos vemos así, entonces el uno aparece. Hay un cuento que dice que habían dos amigos que, que se quieran muchísimo y que una vez uno de los amigos vino a visitar al otro. Cuando llega a la casa, el amigo le dice, la esposa le dice, mira, él se fue de compras a otro lado y va a llegar en algún momento. Entonces él, para no entrar a la casa para poner incómoda a la señora, se quedó en la plaza, dice, bueno, yo me quedo en la plaza durmiendo ahí, cuando él llega me avisan. Se quedó durmiendo ahí, en ese interín mataron a una persona. Y salieron los soldados y lo encontraron a ese tipo ahí en la plaza y dijeron, este fue el que lo mató, y se lo llevaron al rey. El rey dijo, bueno, si este fue el que lo mató, hay que matarlo. Mañana de mañana lo matamos. Al otro día de mañana llega el amigo a la ciudad y ve un montón de gente amontonada y está el tipo, el amigo de él está ahí y lo van a colgar. Dice, no, 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 ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Entonces dice, sí, no, porque este mató a tal persona. Él estaba seguro que no era él. Pero ¿qué iba a decir? Si iba a decir, no, él no lo hizo, no tenía pruebas, no, él recién llegaba. No, fui yo el que lo maté. No fue él. Y el otro se queda mirando y dice, no, ¿cómo que usted? No, no, fui yo. Entonces empezaron a pelear entre los dos porque cada uno quería dar la vida por su amigo. Entonces el rey dijo, a mí me gustaría ser el tercer amigo de ustedes dos. Me gustaría tener dos amigos así y yo ser el tercero. Este ejemplo dice así, cuando dos judíos, dos seres humanos, están dispuestos a dar todo por el otro, Dios es el tercero, es el tercer amigo. Y por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Es decir, si vos amás a tu prójimo como a vos mismo, estás dispuesto a dar todo por él, entonces ahí aparece Dios. Él es el tercero. Y bueno, en Purim es el día que tenemos que estar todos con amistad, con amor, con alegría, estar contentos con la familia, invitar amigos, reírse, sacar cosas buenas de adentro, revelar secretos de nosotros, romper un poco las barreras, llorar, a veces cuando estamos borrachos lloramos, llorar un poquito, sacar todo afuera y hacer un día que estemos más unidos todos. Bueno, Moshe, me voy a emborrachar. Te agradezco de corazón este rato que estuvimos conversando y por supuesto que esta historia continuará. Bueno, un beso grande y portate bien. Am Israel High. Portarse mal dicen que es más divertido, pero voy a hacer un esfuerzo y me voy a portar bien. Abrazo grande, a Israel High.